Lo que le está diciendo es literalmente esto. Si ustedes comen de este fruto, se van a convertir en jueces que tienen que ejercer un juicio moral, intelectual, subjetivo entre lo que es posible bien o posible mal. Buenos días, vamos a comenzar. Bueno, la clase de hoy va a ser diferente a lo que hacemos todos los miércoles, que la situación que sucede en el mundo pues exige tratar de entender, aunque sea lo mínimo que sea posible entender. Vamos a tratar de darle un análisis a lo que está en nuestras manos a entender. Hay cosas que no están en nuestras manos a entender, ¿ok? Entonces, hoy quiero tratar de explicar. Es interesante porque en hebreo hay una palabra que no tiene nada que ver con el concepto de lo que significa jamás, pero en hebreo aparece en la Torah y en varios lugares en el Tanaj la palabra jamás. Entonces quiero explicarles, y sobre todo en la lectura de la Torah de esta semana aparece la palabra jamás. Y vamos también a ver lo que explica el Rambam, lo que explica Maimónides sobre qué es el bien y qué es el mal, qué es Tov Barra. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con lo que dice el Rambam y eventualmente vamos a llegar a explicar lo que sucede en la Torah en esta semana y un poco cuál es nuestra situación en todo esto. ¿Ok? Entonces, esto está al principio del Moreh Nevuchim, donde el Rambam cuenta, Maimónides cuenta, mientras escribe el libro. Moreh Nevuchim es uno de los últimos libros que escribió en su vida, Moreh Nevuchim. Entonces, él cuenta que tiempo atrás, mucho tiempo atrás, hubo una persona que le hizo una pregunta. Ya saben que hay muchas traducciones del Rambam, hay varias traducciones, porque el Rambam, el Moreh Nevuchim y tal, fue escrito originalmente en árabe. Entonces también las traducciones a veces citan la palabra literal. Sabemos que las traducciones literales luego no son las mejores, a veces hay traducciones más contextuales. ¿Okay? Entonces el Rambam acá cuenta que esta persona años atrás le hizo una pregunta arguyendo que el supuesto castigo por el supuesto pecado de Adam Rishon termina siendo aparentemente un premio. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser que si el Creador le prohíbe a Adán y a Javá comer del fruto, vamos a llamarle en este momento de la conciencia, ¿ok? Da'at. Entonces, el premio por haber comido ese fruto es tener la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, la Da'at Tov Barra. Y es como metafóricamente, si a una persona le prohíben algo y después lo premian con decirle que su nombre va a quedar, o sea, lo estoy traduciendo yo mismo de una forma que se pueda entender, ¿sí? Que eternizado como las estrellas en el firmamento y que brille eternamente por haber hecho el mal que hizo. Porque entonces es como un premio, porque ahora puede distinguir entre el bien y el mal por haber comido de esa fruta. ¿Ok? Esa es la pregunta que le hace. Y Maimónides contesta, el Rambam contesta, de una forma, o sea, se nota su implicación emocional en la respuesta, donde le contesta, esto es lo que pasa con las personas como tú, que estudian el libro, que ha sido el libro que le ha dado sabiduría y entendimiento a la humanidad desde siempre, desde la antigüedad hasta el fin de los tiempos, que es la Torah, como quien estudia un libro de poesía, como quien estudia un libro de conocimiento superficial, cuando no tiene nada más que hacer, cuando no está ocupado ni en comer, ni en beber, ni en otra cosa, no voy a decir, ¿sí?
Cuando estás libre de todas las actividades físicas que tienes, se nota que tu pregunta deriva de un estudio completamente superficial de la Torah, que no tiene ningún arraigo, y al contrario, esto sería un ejemplo de qué es lo que resulta de un estudio superficial de la Torah. Entonces, el Rambam, como les digo, hay muchas traducciones, por eso tengo aquí varios libros. El Rambam ofrece un análisis profundo de lo que significa Tov Barra. Entonces, primero comienza por explicar que hay varias palabras en la Torah, un segundo, hay varias palabras en la Torah que nosotros las podemos traducir mal o que tienen más de una sola forma de traducirse. Por ejemplo, yo lo estoy presentando de una manera un poco diferente a lo que él mismo lo presenta, porque él, lo que voy a decir yo, lo presenta como una introducción al tema que está manejando. Pero para poderlo explicar a ustedes, creo que la forma más correcta es esta. Entonces dice que hay muchas palabras que tienen más de un significado en la Torah, o que a veces el significado no es el que se le da correctamente. ¿Okay? Una de estas palabras es el nombre Elohim. La palabra Elohim en la Torah se escribe con G. ¿Okay? Se pronuncia Elohim por costumbre, no por obligación. Se pronuncia Elohim con Kuf para no pronunciar un nombre Kodesh. Como en vez de decir el nombre de Hashem, dices Hashem. En vez de decir, como cuando dices un pasú completo, puedes decir el nombre de Hashem. ¿Ok? Vadaber, Adonai, el Moshe Lemor. Ahí puedes decir el nombre de Hashem de forma completa. Si no lo dices, hay una costumbre de decir Hashem. ¿Ok? El que por supuesto no se puede pronunciar es el tetragrama. ¿Ok? El nombre de Hashem, Yud Ke Vav Ke. No se puede pronunciar. ¿Ok? Pero el nombre Elohim tiene muchos significados. Elohim, la palabra El, en todos los idiomas semitas, en la antigüedad, significa poder. ¿Ok? En todos los idiomas semitas en la antigüedad, El. Elohim es el poder supremo sobre las fuerzas que tienen poder. ¿Ok? Elohim, el poder sobre los poderes. ¿Ok? Y poder, por eso también tiene una acepción que aparenta ser plural. ¿Okay? Por eso Elohim, el sufijo him, podría entenderse como una pluralidad, que sería un error. Pero lo que en el judaísmo entendemos es que es el poder supremo sobre todos los poderes. Entonces es una singularidad sobre la pluralidad. ¿Queda claro esto? Okay. De todas formas, a todos los seres, incluso seres tanto celestiales como mundanos, que ejercen algún tipo de poder, se les llama Elohim. Pero entendamos que los ángeles son manifiestos en este mundo por los poderes de la naturaleza. ¿Okay? Tenemos las fuerzas que nosotros llamamos las constantes de la naturaleza. ¿Okay? Esos son malachim, esos son ángeles, son enviados en la creación de Hashem, son poderes que ejercen una fuerza constante en la creación divina. Por eso se les llama malachim, son enviados para hacer la voluntad divina en este mundo con constancia. ¿Okay? Pero también estas manifestaciones naturales de lo que son los malachim tienen una esencia trascendental, que es un ser que es consciente de su existencia, es un malaj. ¿Ok? Pero así es como funciona. Así como también hay fuerzas en la naturaleza que son variables, no son constantes, son variables. A eso se les llama de otra forma. ¿Ok? Se les puede llamar ofanim, ¿okay? Porque tienen una función cíclica, o se les puede llamar sarafim porque tienen funciones que son únicas, que suceden una sola vez. Pero a estos seres se les puede llamar también Elim, o se les puede llamar Elohim, no porque sean deidades de ninguna manera. ¿Sí? Nosotros tenemos completamente prohibido rezarle a los ángeles. Es abodazara, es idolatría. No podemos rezarle a los ángeles, ni rezarle a los muertos, ni hacer ningún tipo
de rezo que no sea explícitamente solo Hashem. ¿Va? Elohim entonces también puede significar fuerzas angelicales, trascendentales, que ejercen una constante, una variable o algo efímero en el orden de la naturaleza. También, o sea, Elim o Elohim, también Elohim se le puede llamar a los jueces. Elohim lo tekalel, benasibe ameja lo taor. Eso es una prohibición en la Torah que prohíbe maldecir a los jueces y a los ministros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el juez tiene la atribución de ejercer, de impartir justicia. En el caso de la Torah, la atribución se la da la Torah misma, por lo tanto, es un enviado, así como los malajim son enviados de Hashem. También el juez es un enviado humano que se puede equivocar. ¿Okay? Es un enviado humano de impartir la ley de acuerdo a la Torah. A menos de que este ser haya sido un ser corrupto, haya sido un ser que no está ejerciendo el mishpat como debe de ser, el juicio como debe ser. Y también este juez se atiene a las consecuencias de haber hecho de haber cometido un error. Leolam al tehiyeh dan yehidi, she'en dan yehidi ba'olam ela echad. Tú no puedes juzgar solo a nadie, porque solamente en este mundo existe un juez que juzga solo, que es el patrón del mundo. Por eso, los dayanim tienen que ser 3, por lo menos, ¿sí? Si no 21, si no 71, ¿ok? Tiene que haber una fórmula. ¿Por qué también? Porque si tú te equivocas en cómo ejerces la ley y se demuestra que te equivocaste, tienes que pagar tú, ¿ok? Rubén le debe dinero a Shimon, Shimon le exige a Rubén que le pague un dinero. Y los jajamim, los dayanim dicen, Rubén, sí le tienes que pagar. Entonces Rubén tiene que pagar. Rubén dice, bueno, pero realmente yo no le debía. Va y demuestra con pruebas, después de haber pagado, que él no debía realmente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Shimon le regresa el dinero a Rubén? No, los dayanim pagan. Cuando un dayan se equivoca en cómo ejerció de manera subjetiva, eso es muy importante, de manera subjetiva la ley, no porque está ejerciendo una ley directamente de la Torah, sino él en su interpretación de esa ley, en ese caso en particular, se equivoca, entonces él tiene que pagar. Y esto es muy importante para lo que sigue el Rambam. Entonces quiere decir que la palabra Elohim no solamente se utiliza para la divinidad en sí, como poder supremo del mundo, sino también al poder que puede ejercer un juez. ¿Ok? Entonces, cuando Nahash habla con Javá y le dice que cuando ustedes coman de este fruto, ¿sí? Vitem que Elohim yodeeto barra, van a ser como Elohim, que saben distinguir entre el bien y el mal. Lo que le está diciendo es literalmente esto. Si ustedes comen de este fruto, se van a convertir en jueces que tienen que ejercer un juicio moral, intelectual, subjetivo entre lo que es posible bien o posible mal. Entonces el Rambam es muy enérgico cuando habla de esto, ¿sí? El Rambam dice que antes de comer de este fruto, el género humano no entendía de bien y mal, entendía de emet y sheker, verdad y mentira, lo cual es algo absoluto, objetivo, no subjetivo. Y la única confusión podría provenir de algo externo, que es Nahash. Pero dentro de ella, Adán y Javá no tenían esta subjetividad interna, de este conflicto interno de tener que juzgar de manera subjetiva qué está bien y qué está mal. Entonces el Rambam dice que la palabra Tov y la palabra Ra son más cercanas a las palabras en este uso de la Torah. ¿Okay? Son más cercanas a las palabras que nosotros podríamos utilizar como Yafé o Mejoar, algo que sea agradable o desagradable, algo que es aceptable o no aceptable, pero no a un Tov y un Ra absoluto. ¿Sí? Se dice, les digo que hay varias traducciones, Yafé o Mejoar
O puede ser también naé o meguné. Naé es algo adecuado, meguné es algo reprobable. ¿Ok? Y ahora voy a entrar al tema más importante de todo esto. Quiere decir, o sea, si sumáramos lo que dice el Ramjal sobre esto, es que al comer una fruta, por eso es un asunto de comer, hay una invasión sensorial al juicio racional que impide que haya un equilibrio racional, mental, intelectual, para poder entender las cosas en el parámetro de verdad y mentira, emet vesheker, y ahora estamos en el reino de lo agradable y lo desagradable, lo aceptable y lo abominable, ¿ok? Lo que es digno o reprobable, o lo que es agradable o desagradable. A eso es a todo lo que le decimos Tov Barra. Entonces, ¿qué es Tov Barra? Es completamente subjetivo. Entonces, esta es una de las razones, dice Rabenu Bajie, el autor de Jodot HaLevavot, por las cuales hay una intervención divina y se le entrega una ley divina a los seres humanos, ¿sí? A todos los seres humanos, porque la Torah está dirigida a toda la humanidad a través de Israel, y las 613 mitzvot son para Israel, y hay una relación directa con Israel, pero también dentro de la Torah están las leyes con las cuales se rige toda la humanidad, ¿ok? Y una persona que cumple las leyes de Bnei Noach, ¿sí? Es igual quizás o incluso puede ser también más elevado que un Israel que está completamente fuera de su camino y completamente fuera de su identidad y que no tiene ninguna relación con Hashem. ¿Okay? En la época de Noach, muy poco tiempo después de que fue creado Adán, ¿okay? En la época de Noach reinaba en el mundo la estafa, el robo, la mentira, la violencia encubierta, la violencia encubierta. A eso se le llama en hebreo Hamás. Es un ejemplo de lo que hacía la gente en esa época, ¿ok? Es utilizar, por ejemplo, la legalidad para poder ser corruptos. Utilizar la legalidad para ser corruptos. Un ejemplo clásico es que cuando una persona roba, para poder pagar aquello que se roba, tiene que haber robado por lo menos la mínima cantidad transferible. ¿Ok? ¿Cuál es la mínima cantidad transferible? En aquella época, en la época de los sabios de Israel, en la época de la Mishnah, es una peruta. No hay moneda menor a la peruta. No hay un valor transferible menor a la peruta. Por lo tal, no hay tampoco un valor reclamable menor a una peruta. Porque ¿cómo te lo pago? ¿Con qué te lo pago? Necesitas tener una moneda que pueda tener ese valor, en este caso, ¿sí? Para poder pagar aquello que se robó. Entonces, fíjense. Esto lo explica el Midrash. No está en la Torah, está en el Midrash. Por ejemplo, un tipo de robo, que se llama también Hamás, es ir a una tiendita y agarrar una uvita, ¿sí? Que no tiene el valor de una peruta. Ya, te la comes, no te la pueden reclamar porque no la puedes pagar. ¿Se entiende? Luego vas a otra tiendita y agarras una nuez. Vas a otra tiendita y agarras una almendra. Y así haces todo tu súper. O otra forma de Hamás, que fue completamente legal durante mucho tiempo, era, ¿sí?, el derecho de pernada. Para quien sepa de qué estoy hablando. Para quien no sepa, ya no voy a ser explícito. ¿Okay? Pero el señor feudal de la localidad tenía que participar en todas las fiestas, en todas las bodas. ¿Ok? Era un derecho legal. Legal. Ok. Todas estas cosas están relacionadas con esta violencia encubierta, oculta, que destruye el mundo. Que destruye el mundo. Por ese nivel de moralidad torcida Hashem llegó al punto de traer al Mabul al mundo. Y entonces es donde nos encontramos también, muy cerca de esto nos encontramos hoy en día. O sea, el pueblo de Israel, el judaísmo, se basa en la integración y en la unión.
Pero está muy claro que en este mundo también a veces predomina un dualismo, una dualidad aparente, ¿okay? Subjetiva si quieren, pero a veces es muy clara. Y cuando esa dualidad predomina, uno tiene que saber perfectamente qué es el bien y qué es el mal. ¿Qué es no tov barra? ¿Qué es emet y qué es sheker? ¿Okay? Entonces, bueno, uno se vuelve loco al tratar de entender la subjetividad del bien y el mal. ¿Ok? La subjetividad del bien y el mal. Ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo de Hamás. De acuerdo a lo que se entiende Hamás en la Torah. Pequeños actos inmorales que se repiten todo el tiempo y que llegan a confundir un poquito más. Hoy, si cualquiera de nosotros actúa de una manera torcida, pero no tanto, ¿ok? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás estirando el chicle un poquito más. Estás haciendo que algo que era ayer inaceptable, inadecuado, abominable, hoy ya es algo más in, ¿ok? Y otro día jalas el chicle un poquito más, ¿ok? Y entonces la maldad ya no es maldad. De lo intolerable e inaceptable se convierte en algo normalizado, tolerable y aceptable, ¿sí? Y esto es lo que, o sea, el nivel al cual se puede llegar con respecto a mentira, que también es una atribución, es un significado de la palabra jamás. No es lo que quiero decir que significa este grupo terrorista, nada que ver. La Torah, ¿qué significa esa palabra? ¿Okay? Lleva a la destrucción del mundo. No estoy hablando del Mabul en este momento. Lleva a la destrucción moral del mundo. ¿Okay? Lleva a que no podamos pisar un suelo firme. De que no sabes dónde estás. No sabes dónde te encuentras. Y lo que más escandaliza es ver cómo las personas que a lo mejor por desinformación, a lo mejor por tendencias, se dejan llevar por esas narrativas, así nada más. Entonces sí, desgraciadamente estamos viviendo en cosas que van a estar en los libros de historia. Uno pensaba que ya no se iban a escribir más de estas páginas. Uno pensaba que ya no había tinta en el mundo para estas páginas. Pero suceden estas cosas porque todos hemos permitido pequeñas injusticias y todos hemos permitido pequeñas desviaciones y pequeñas mentiras que van acrecentando la subjetividad de lo que es aceptable e inaceptable. Nae o meguné, lo que es digno o lo que es abominable, lo que no se debe de aceptar. Pues bueno, ojalá que veamos y escuchemos mejores noticias, que veamos y escuchemos mejores cosas y que las imágenes que se nos queden grabadas sean las imágenes de bondad de toda la gente, o sea, de verdad, que aquí, ¿sí? No sé si estuvieron el Motzei Shabbat pasado, hubo muchísima gente que fue a trabajar, a llevar cosas, a llevar ropa, a llevar cosas que se necesitan, no sé. Todo el mundo está tratando de apoyar, no nada más en México, en todos lados estamos tratando de apoyar con todo lo que podemos. Si ustedes pueden, lo que sea, obviamente ayuda y obviamente implica que soy parte de, ¿sí? O sea, si yo puedo dar X, 100 pesos, ¿sí? Soy parte de, no me hice de la vista gorda, no me separé, ¿no? Y si te das cuenta también de, o sea, las imágenes de lo que realmente es Am Israel en Eretz Israel, de la unión que hay hoy en día, de cómo la gente... O sea, yo le dije a mi hijo cuando llegó, lo abrazamos, lo besamos, le dije así, nosotros ahorita nos estamos reuniendo y ahorita hay una familia que se está despidiendo de un hijo de tu edad que se está yendo al ejército, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esa bendición ahorita de estar con nuestra familia y unidos, no seguir en vivo y en automático nuestra vida, sino pararnos tantito a ver qué podemos hacer para que el mundo sea un poco menos torcido, un poco mejor, para que nosotros seamos esos agentes de justicia y de bondad que se supone que tenemos que ser. Y eso no significa que no nos vamos a defender cuando nos atacan.
ni que nos vamos a dejar pasar por encima. Pero sí, ojalá que podamos ejercer esa función del pueblo de Israel, de ser jueces justos, de impartir bondad, de impartir justicia, y ahora que nos toca defendernos, pues que entendamos que todos tenemos que estar juntos, que todos tenemos que estar unidos, y ojalá que el mundo pueda reflexionar y entender, y simplemente tener un gramo de honestidad para entender dónde estamos, y que tengamos buenas noticias y podamos distinguir entre Emet y Sheker.